Buenos días. La siguiente presentación irá sobre los acuerdos multilaterales ambientales, como lo son el Protocolo de Montreal y posteriormente el Convenio de Viena. Entonces, tenemos que el Convenio de Viena es un acuerdo medioambiental multilateral que se firmó en la Conferencia de Viena en 1985 y posteriormente entró en vigor en 1988. Él mismo se considera como uno de los tratados más exitosos de todos los tiempos, habiendo sido ratificado por 197 estados. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero sus principales propuestas son cooperación, coordinación internacional, investigación científica, adopción de medidas reguladoras. Por lo tanto, actúa como marco de los esfuerzos internacionales para proteger la capa de ozono. Aún así, no incluye objetivos legalmente vinculantes de reducción del uso de los clorofluorocarbonos, que son los compuestos químicos responsables por la disminución del ozono. Estos objetivos se establecen en el Protocolo de Montreal que acompaña este convenio. Y justamente con eso doy paso al Protocolo de Montreal, ¿verdad? Que es un protocolo que viene justamente del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, diseñado para proteger la capa, reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado reaccionan con ella y se cree que son responsables del agotamiento de la capa de ozono. Este acuerdo fue negociado en 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. Ok, tenemos entonces, como mencionaba antes, los principales objetivos de cada uno, ¿no? Entonces veíamos que en el Convenio de Viena se establece o se busca la cooperación y coordinación internacional, la investigación científica, como desarrollo hacia tecnología verde, hacia la reducción de emisiones y adopción de medidas reguladoras, ¿verdad? Que también ayuden no solo en el proceso de formación de tecnologías, sino también de reducción de las causas de los clorofluorocarbonos. Por otro lado, el Convenio de Viena se centra en el control y eliminación progresiva de sustancias que hay en el ozono, ¿verdad? Establece ciertas pautas para ello. También establece un marco de evaluación constante del estado de la capa de ozono, establece las pautas para el apoyo financiero también y la promoción de alternativas seguras. Aquí es importante mencionar que el convenio de Viena ya establece ciertas medidas, ¿verdad? Para asegurar su cumplimiento. Por mencionar algunas, podríamos decir las sanciones internacionales, ¿verdad? Todos los estados que firmen el acuerdo deben seguir todos los objetivos, ¿verdad? Entonces, en caso de incumplimiento, podrían verse afectados por las sanciones internacionales o la presión diplomática de los otros estados. Bueno, para resumir, entonces, como un concepto básico de ambos, ¿verdad? El Convenio de Viena establece el marco general y los principios para abordar la protección de la capa de ozono. Y por otro lado, las medidas específicas y obligatorias que van ligadas a las medidas de cumplimiento que acabamos de ver, eh, para que pueda lograrse el objetivo, las establece el Protocolo de Montreal. Ambos trabajan en conjunto como un mecanismo de protección a la capa de ozono y al medio ambiente en general. Importante que todos los países que han ratificado el protocolo tienen la responsabilidad de cumplir las disposiciones. Se entiende que algunos estados pueden necesitar más apoyo que otros, pero el objetivo es que haya una cooperación total. Ahora, es muy importante, ¿verdad? Como mencionábamos antes, que estos acuerdos tengan un proceso de seguimiento, ¿verdad? Para asegurar que se llegue al objetivo. Entonces, ¿cuáles podemos encontrar tanto en el protocolo de Montreal o el convenio de Viena?
Principalmente vemos los siguientes, ¿verdad? En su conjunto. Primeramente, los informes nacionales, ¿verdad? Los países que firmaron el acuerdo deben presentar informes periódicos de cómo han sido sus emisiones, ¿verdad? E ir, obviamente, buscando una mejora al paso de los años o generar planes nacionales para poder reducirlas en las siguientes mediciones. También tenemos las evaluaciones científicas en los que se revisan el estado general de la capa de ozono. Estas son hechas por un comité científico específico seleccionado para ello, ¿verdad? Esta es una medición general, perdón, y reuniones anuales entre los integrantes del acuerdo. Esto se hace de una manera en que los esfuerzos puedan estar coordinados. Para eso principalmente existen estas reuniones anuales. Y finalmente el desarrollo conjunto de tecnologías alternativas, ¿verdad? Veíamos antes que el desarrollo de tecnología verde es sumamente importante para estos acuerdos. Ahora, si bien ya entendemos qué es el Protocolo de Montreal, el Convenio de Viena, ya entendemos su idea principal, ya entendemos cuáles son sus objetivos, también tenemos que ser conscientes de los retos a los que se pueden enfrentar los estados para poner en aplicación o poner en práctica todas estas pautas. Lo primero es la desigualdad de capacidades, ¿verdad? De ahí la importancia de la cooperación económica. Estamos de acuerdo de que no todos los estados tienen ni el mismo poder adquisitivo ni el mismo poder político, ¿verdad? O la facilidad o las condiciones internas del país tal vez no sean tan propicias para una u otra, una u otra medida, ¿verdad? O el avance tecnológico o la aplicación de prácticas, ¿verdad? Medioambientales. Entonces ahí radica la importancia de la cooperación económica. Por otro lado están justamente los intereses económicos. En algunos casos los intereses económicos pueden ir en contra de los ambientales, ¿verdad? Se me ocurre que puede ser un acuerdo muy grande, ¿verdad? Que va a dar mucho dinero tal vez al Estado, pero que pone en riesgo el medio ambiente, ¿verdad? La construcción de algún tipo de edificio, algún tipo de conjunto de edificios, de infraestructura, de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? O de tal vez del uso de algún tipo de producto. eh, Ejemplos hay muchos, ¿no? Y finalmente también están las situaciones políticas internas y externas, ¿verdad? Que dificulten el cumplimiento del acuerdo. Yo creo que es claro para todos que cuando la agenda internacional o cuando en la agenda internacional los temas más importantes son tal vez, ejemplo de Ucrania, una guerra o otros países que tienen tal vez una crisis sanitaria muy importante o crisis alimentaria muy importante, es claro que que los temas ambientales tal vez pasan a un segundo plano, ¿no? Como conclusiones, recordar entonces lo más importante, que ambos acuerdos representan hitos importantes en la cooperación internacional para el abordaje de retos ambientales, específicamente en la protección de la capa de ozono. A través de estos mecanismos de colaboración, los países han demostrado capacidad para trabajar en conjunto e identificar y erradicar posibles amenazas ambientales. Sin embargo, es importante acá, y este es el mensaje final, que estos esfuerzos deben mantenerse constantes para que realmente pueda verse un avance significativo en la lucha contra la disminución o la afectación a la capa de ozono. Es importante entender que, a diferencia de los problemas políticos o económicos, las consecuencias ambientales afectan a todos por igual. No existen fronteras o aliados por ello. La colaboración internacional no solo en este, sino de diversos acuerdos medioambientales son una prioridad sin lugar a dudas. Entonces, eso sería por ambos. Les agradezco mucho el tiempo. Que pasen una excelente semana.